batería moderna de almacenamiento es una fuente concentrada de electricidad que simboliza el esfuerzo del hombre para mejorar su vida a través del control de los recursos energéticos de la naturaleza. Aquí hay un medio de almacenar energía y utilizarla cuando sea necesario. La batería de acumuladores del automóvil proporciona la electricidad para hacer partir el motor y proporciona también la energía potencial para hacer operar las luces, la radio y otros accesorios eléctricos del automóvil. Unas baterías de acumuladores inmensas son parte de la pila atómica de un submarino. Baterías de acumuladores pequeñas ayudan a controlar los misiles teledirigidos. Baterías instaladas en boyas marinas sirven para orientar a los marinos en aguas peligrosas. En hospitales y edificios públicos, la batería de acumuladores sirve para disponer de una fuente de energía potencial en caso de emergencia. Hay diferentes tipos de baterías, las cuales realizan diferentes tipos de trabajo. Sin embargo, el principio sobre el cual funcionan estas baterías es siempre el mismo. ¿Cuál es ese principio? Una batería de acumuladores es un aparato electroquímico que acumula energía en forma de sustancia química, de manera que ella pueda ser liberada en forma de electricidad. El principio de operación es simple. Dos metales diferentes, cuando están inmersos en una solución ácida, producen una reacción química. Una parte de esta reacción libera electrones, los que producen una corriente eléctrica. Por ejemplo, los dos metales diferentes podrían ser cobre y plata. En cuanto a la solución ácida, aquí hay una fuente, el ácido cítrico de un pomelo común y corriente. Introduciendo una moneda de plata y esta de níquel en un pomelo, se crea una batería. Aquí en realidad está la fuente de la electricidad. Su potencial, aunque muy bajo, puede ser medible. Así pueden ver que esta es realmente una batería que apenas produce la corriente eléctrica necesaria para fines prácticos. Sin embargo, estas dos baterías operan sobre el mismo principio básico. Los dos metales diferentes podrían ser cobre y zinc, los cuales se sumergen en ácido sulfúrico diluido, el cual es mucho mejor electrolito que el ácido cítrico del pomelo. Nuevamente, la reacción química que resulta produce electricidad. Pero esta es una batería mucho más potente, que proporciona aproximadamente 1 volt. Dos metales diferentes inmersos en una solución ácida producirán una corriente eléctrica medible. El descubrimiento de este principio nos hace retroceder a unos 50 años atrás al noble italiano Alejandro Volta, a menudo conocido como el padre de la ciencia eléctrica moderna. En el año 1800 se inventó la pila de Volta, que fue la primera batería eléctrica. Esta consistía en una serie de discos de zinc y plata separados y puestos en electrolito. Mientras más discos había unos sobre otros, más alto era el voltaje. Algunas de las primeras pilas de Volta medían unos 6 pies de largo. Estas primitivas baterías abrieron una vasta área de experimentación, pero tenían notorias limitaciones. En primer lugar, su capacidad energética era baja. Y además los metales utilizados, plata y zinc, eran corroídos por los electrolitos rápidamente. En nuestra muestra experimental, tal como ustedes pueden ver, después de un corto tiempo están casi totalmente consumidos por el electrolito. No se puede cargar una batería como esta, porque es una batería primaria que puede ser descargada una sola vez y entonces su utilidad termina. Este es el principio de la pila de la linterna eléctrica. En cambio, la batería de acumuladores necesita permanecer con su potencial latente por mucho tiempo, pudiendo ser cargada y descargada una y otra vez. La respuesta a esto es la placa de plomo, la cual fue primeramente desarrollada por el científico francés Gaston Planté en el año 1859. Estas placas de plomo, cuando son inmersas en una solución electrolítica, forman lo que se llama una batería secundaria, o de acumuladores, la cual puede ser cargada y descargada una y otra vez. ¿Por qué? Porque el plomo
No es consumido cuando está inmerso en electrolito de ácido sulfúrico y agua, pero no ocurre ninguna reacción química. Aquí recuerden que estas placas son de plomo, ambas del mismo metal, y se necesitan dos metales diferentes en un electrolito para producir electricidad. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Cambiamos estas placas para hacerlas actuar como metales diferentes, cargándolas. La batería en estos momentos está siendo cargada. ¿Estamos almacenando electricidad en la batería? No. En realidad estamos provocando cambios químicos en las placas de tal manera que puedan producir electricidad. La corriente del cargador de batería está convirtiendo las placas de metales semejantes en placas de compuestos metálicos diferentes. Se requieren varias horas para la carga. Cuando se ha completado la carga, las placas ya no son iguales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esta placa se ha convertido en una placa positiva. Su color ha cambiado de gris a café oscuro porque se ha llevado a cabo una reacción química en la cual el plomo de la superficie de la placa ha cambiado a dióxido de plomo, generalmente conocido como peróxido de plomo en la industria de la batería. Esta placa se ha convertido ahora en la placa negativa. Aún sigue siendo plomo tal como lo era antes de ser cargada. Pero ahora tenemos dos formas diferentes del mismo metal. Plomo y peróxido de plomo. En una batería de acumuladores, estos actuarán en la misma forma que dos metales completamente diferentes. El voltaje de esta batería alcanza aproximadamente a 2 voltios. Una batería con placas de este tipo puede ser cargada y descargada una y otra vez. Recuerden, una batería de acumuladores no almacena electricidad, solamente aparenta hacerlo. En realidad, una batería de acumuladores almacena energía en forma de sustancia química, la que es liberada como electricidad, y lo puede hacer repetidamente. Miren este diagrama esquemático de la reacción química que libera esta corriente eléctrica. En este tenemos el electrolito ácido sulfúrico diluido. Aquí está la placa positiva de la batería, que es peróxido de plomo. Aquí tenemos la placa negativa de la batería, simple plomo metálico. Ahora, ocupemos la energía eléctrica que esta batería produce poniendo una ampolleta en el circuito. Cuando el interruptor se cierra, se completa el circuito. La corriente fluye y la ampolleta se enciende. Recuerden que la batería proporcionó la corriente eléctrica a través de una reacción química y durante este proceso ha sido descargada. Ya que estamos observando ciertas reacciones químicas, refirámonos a estos metales con sus nombres químicos. Pb significa plomo, pero Pb02 significa un átomo de plomo y 2 átomos de oxígeno, lo que es peróxido de plomo. H2SO4 significa que hay 2 átomos de hidrógeno, un átomo de sulfuro y 4 de oxígeno, lo que constituye el ácido sulfúrico. H2O significa que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y esto es agua. Y PbSO4 significa un átomo de plomo, un átomo de sulfuro y 4 átomos de oxígeno, que constituye sulfato de plomo. Cuando la batería está siendo descargada, una reacción electroquímica se está llevando a cabo. Tan pronto como se cierra el interruptor, los 2 átomos de oxígeno en el PbO2 se escapan en busca de otros productos químicos con quienes combinarse. Al mismo tiempo, el SO4 del electrolito se combina con los productos químicos en las placas para formar PbSO4 sulfato de plomo. Mientras tanto, los 2 átomos de oxígeno, el O2, se separan y cada uno se combina con el H2, 2 átomos de hidrógeno, para formar H2O, la que todos reconocemos como la fórmula del agua. Mientras esta reacción química se lleva a cabo, se liberan electrones, los cuales producen la energía que nos muestra
corriente eléctrica. Y eso es todo. La batería se descarga y la lámpara se enciende. Ahora tenemos dos compuestos metálicos iguales. Ambas placas son de PbSO4, sulfato de plomo. Y lo que es más aún, no están inmersas en una solución ácida, sino que en H2O, simple agua. Y metales iguales en agua simple no producen ninguna reacción electroquímica. Esto es lo que ocurre cuando descargamos una batería. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la cargamos? Pongamos un cargador de batería en el circuito en vez de la ampolleta. Los electrones regresan a su celda y la reacción electroquímica inversa se lleva a cabo. Los átomos de oxígeno del agua se escapan y forman O2. Los SO4 se liberan de las placas y se reúnen con los H2 para formar el electrolito, ácido sulfúrico. Mientras esto se está llevando a cabo, los O2 regresan a la placa positiva para formar nuevamente PbO2, peróxido de plomo. La placa negativa se transforma en Pb, esto es plomo. Ahora, fíjense que nuevamente las placas actúan como metales diferentes inmersos en una solución ácida. Y nuestra batería ha sido cargada nuevamente. Esto es lo que ocurre en las baterías de acumuladores. Este desarrollo es el trabajo de gente como Charles Babbage y el señor T.A. Willard. Aunque los principios electroquímicos son los mismos, para estas dos baterías hay muchas diferencias. Miremos estas diferencias por un momento. Aquí hay una pequeña y compacta versión de una moderna batería de acumuladores. Más pequeña que una batería de automóvil, pero es prácticamente idéntica en construcción y operación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta primera batería y esta otra? Esta pila experimental es muy poco más que una curiosidad de laboratorio. Si uno la toca, se derrama. Si uno la pone boca abajo, literalmente se desarma. Pero esta batería moderna es un paquete en un envase compacto sellado, práctico y durable, que operará en cualquier posición, de costado, por atrás y aún boca abajo. Y es además a prueba de filtraciones. Estas son características físicas obvias. Ahora observen las diferencias en las características electroquímicas. Aquí tenemos dos ampolletas comunes y corrientes de 6 voltios. Una la encenderé con nuestra celda experimental armada en serie. Esta la conectaré con esta moderna batería de 3 celdas que da 6 voltios. Aún mientras estoy hablando de ello, la luz conectada a la batería experimental ha comenzado a disminuir y en menos de media hora se apagará totalmente. La luz conectada a la batería moderna sigue brillando y continuará haciéndolo por una media hora y aún más. ¿Por qué esta moderna batería produce tanta corriente eléctrica más? ¿Qué es lo que la hace diferente? La principal diferencia está en las placas. Hay solo 2 placas en cada celda de esta batería experimental contra 9 placas en cada celda de esta batería moderna. 4 placas positivas y 5 negativas. Además, cada placa contiene muchas veces más material activo que lo que tiene la placa experimental. Esta placa de la batería experimental tiene solo un delgado corazón de peróxido de plomo. El material activo de la placa positiva, si uno raspa todo el material activo que se obtiene, no forma una pila muy grande. La placa moderna comienza con una rejilla de plomo. Los ingredientes que constituyen el material activo se mezclan hasta formar una pasta homogénea, la cual se aplica sobre la rejilla en cada orificio de ella. Cuando el material activo se seca y se endurece, se pone extremadamente poroso, permitiendo una penetración profunda del electrolito y por consiguiente produciendo una reacción electroquímica mayor. Esto ocurre con las placas positivas como negativas. Después de secarse y de endurecerse, la placa es cargada. Una placa cargada tiene más de un 50% de material activo.
Con tanta mayor cantidad de material activo, no es de extrañarse entonces que la moderna placa produzca tanto más corriente eléctrica. Por supuesto, mientras más grande la batería, más grande es la rejilla. Esta es una rejilla para una batería de automóvil. Notarán que los orificios entre las barras de la rejilla tienen forma triangular y transversal con el fin de sellar todo el material activo permanente en las placas. Precisión en el diseño y en el detalle de construcción como estos han sido incorporados en las baterías actuales. No se ven a simple vista, pero realmente son importantes. Recuerden que esta batería moderna emplea el mismo principio que la batería primitiva construida. Dos metales diferentes inmersos en un electrolito crean una reacción química, la cual produce electricidad. Mucha experimentación e investigación ha traído la batería desde este sencillo inicio a la moderna batería de acumuladores que usamos en la actualidad. Sin embargo, las investigaciones aún continúan. Científicos, ingenieros y técnicos están trabajando para hacer las baterías más pequeñas y aún más poderosas. Están desarrollando baterías para que puedan trabajar en las condiciones más adversas. Están desarrollando nuevos principios de diseños y operación a través de las herramientas de la ciencia moderna. Tales investigaciones también están dirigidas al descubrimiento de nuevos materiales y mejores métodos de fabricación. La moderna producción masiva de baterías comienza con la rejilla. El plomo, aliado con otro metal, entra en una máquina de moldeamiento automático para hacer la rejilla. Las rejillas son vaciadas en pares para facilitar su manipulación. Mientras tanto se prepara el material activo. Plomo químicamente puro es convertido en óxido de plomo y es molido hasta alcanzar una textura precisa para asegurar una penetración máxima del electrolito. Este óxido de plomo se mezcla para formar una pasta, la cual se vuelve a mezclar cuidadosamente para retener las características altamente porosas y que permita ser aplicado en forma pareja y compacta en cada cavidad de la rejilla en una operación de empaste completamente automática. Cuando la rejilla empastada, que ahora se llama placa, sale de la máquina empastadora, sufren tratamiento calórico para remover el exceso de humedad. Algunas de estas placas serán cargadas y serán usadas en lo que se denomina como baterías secas cargadas. Las restantes serán usadas tal como están para hacer baterías húmedas cargadas. Otras partes de la batería son hechas también con la misma precisión y cuidado. Máquinas automáticas o rotatorias producen conectores entre las celdas, conectores para las placas y otras partes metálicas para que se ajusten a baterías de todos los tipos y formas. Los componentes de las baterías no solo son inspeccionados por los obreros en la línea de producción, sino que muestras de compuestos terminados se chequean además en los laboratorios en un programa continuo. El primer paso del ensamblar una batería es hacer el elemento. Las placas negativas, los separadores y las placas positivas se colocan en forma alternada y en números exactos. Los separadores previenen que las placas positivas y negativas se toquen, condición que produciría un cortocircuito en la batería. La soldadura, así llamada por los hombres de las baterías, conecta las placas en grupos, las cuales en conjunto con los separadores constituyen lo que se llama un grupo. Se usa un grupo en cada celda de la batería. Los 6 elementos de una batería de automóvil de 12 voltios se insertan en una caja de goma y después se examinan para verificar que el ensamblaje y las soldaduras han sido hechas en forma correcta. Luego le proporcionan cubiertas a las celdas
moldes que soportan la batería y luego bornes de encendido. Enseguida viene un doble sellado con un compuesto especial que podrá soportar el calor del verano y el frío del invierno. El electrolito de las baterías húmedas es agregado en la fábrica. La batería está cargada y está lista para ser instalada en un auto sin ninguna preparación adicional. En cambio, en las baterías secas, el electrolito es agregado por el distribuidor cuando la batería va a ser puesta en servicio. Las baterías de acumuladores modernos, ya sean cargadas en forma seca o húmeda, han sido fabricadas en forma rigurosa para asegurar una larga vida y un rendimiento confiable. Desde el principio, las baterías son probadas para soportar condiciones mucho más rigurosas que las que alguna vez el automovilista encontrará. Son probadas en aparatos especiales que miden la vida de una batería y la consistencia de su operación bajo temperaturas extremas, más frías que la de la Antártica y más calurosas que la de los trópicos. La moderna batería comienza con todas las ventajas que le pueden proporcionar su calidad de construcción. En un automóvil, una batería no es una unidad completamente independiente. Caramba, un automóvil que no quiere partir. He aquí un caso típico de problemas con la batería. Simplemente el auto que no quiere ponerse en marcha. En estos casos, si la que maneja es la señora, lo tradicional es que llame a su marido. Y él se encargará de llevar a una estación de servicio al automóvil que no quiere andar. Y preguntar allí qué es lo que pasa con su automóvil. El atendedor le explicará que el problema puede tener muchas causas. Cables que han perdido su aislación, por ejemplo. También desajuste del regulador de voltaje. Fallas en el interruptor de la luz de freno. O un partidor con defectos. También puede haber cortocircuitos en las luces, en los accesorios u otro lugar del sistema eléctrico. Explicará. Vea usted aquí. El soporte del portabatería estaba suelto. Cuando una batería salta o cuando vibra, la caja de batería puede ser dañada o puede quebrarse en sus soportes principalmente. También es posible que la batería esté seca, como lo estaba la suya, explica el serviceman. Yo le he echado agua, agrega, y he tratado de cargarla, pero simplemente no quiere hacer nada, ¿ve usted? Este es el vaso malo. Tal vez la batería ha estado seca demasiado tiempo. Bueno, el problema se traslada a las placas. Esto es lo que le ocurrirá a sus placas. Sobre esta línea, la placa ha estado seca. Se sobrecalentó y se arruinó. Aquí tiene una placa de batería sobrecargada. La sobrecarga desintegra las placas, las arruina completamente. Una batería en buenas condiciones es importante para el que maneja un vehículo. Significa que el cliente va a ir seguro, que tendrá partida segura, que ahorrará benzina y además que preservará el motor. El cliente pregunta, ¿qué se hace con las baterías viejas? Y el serviceman responde, ese material se refina, se utiliza nuevamente. Y explica que casi un cuarto del plomo usado en los Estados Unidos se obtiene precisamente de las baterías en desuso. Here's the battery for your car, Gil.
Esta fue la historia de la batería moderna de acumuladores, un paquete concentrado de energías que trabaja para nosotros en docenas de formas todos los días. En el transporte, en las comunicaciones, en la ciencia y en la industria. Sí, la batería de acumuladores trabaja para nosotros en muchas formas. La historia de la batería de acumuladores comenzó hace más de 150 años con la pila de Volta. Esta historia seguirá adelante a medida que la batería de acumuladores produzca más y más fuerza, ayudándonos en nuestra búsqueda sin fin para mejorar las fuentes de energía, para hacer siempre mejor nuestro estándar de vida.